Saludos cordiales a todos. El día de hoy voy a exponer acerca del ciclo de Carnot en termodinámica. Esta clase está dirigida por el profesor Pablo José Hurtado Rengifo. La presente exposición está dirigida por mí, Diego Sebastián Inostroza Guamán. Todos los materiales y guías usados aquí son sacados del aula virtual o de fuentes externas y de lo aprendido durante las clases de termodinámica. Antes de hablar de cualquier ciclo, ya sea Carnot, Otto, Diesel o Brighton, tenemos que conocer qué son las máquinas térmicas. ¿Y pues qué son? Las máquinas térmicas son aquellos equipos que transforman el calor en trabajo mecánico operado cíclicamente. Es decir, que toda máquina térmica está construida por ciertos mecanismos y algún fluido, o ya sea gas o líquido, de manera que al describir dicho fluido, el ciclo termodinámico se produce la conversión de una cierta cantidad de calor en trabajo mecánico. ¿En qué consiste el ciclo de Carnot? Bueno, para toda máquina térmica que requiere para su funcionamiento ideal al menos dos fuentes de calor a diferentes temperaturas, la máquina funcionará tomando calor de la fuente de mayor temperatura, a la que llamaremos fuente caliente, como pueden ver en la imagen, que producirá trabajo y entregará calor a la fuente de menor temperatura, que llamaremos fuente fría, como pueden observar en la imagen. Al principio, cualquier ciclo termodinámico puede utilizar para diseñar una máquina o un refrigerador o un calentador, según el sentido en el que se recorre el ciclo, puesto que según el segundo principio ninguna máquina puede tener rendimiento del 100%. Es importante saber cuál es el máximo rendimiento posible entre dos focos determinados. Como veremos, el ciclo de Carnot proporciona ese límite superior entre dos focos. Este ciclo es una idealización ya que está constituido por transformaciones reversibles. El intercambio de calor de la sustancia de trabajo con los focos se produce a través de procesos isotérmicos y variaciones de temperatura de forma adiabática, para que no haya pérdidas de calor. Esto es algo que más adelante se explicará más a detalle. Ciclo ideal de Carnot. El ciclo ideal de Carnot consta de cuatro procesos reversibles, como le mencionaba antes, que ocurren entre dos fuentes térmicas a diferentes temperaturas. Una temperatura alta, que denominaremos AC, y una baja, que denominaremos BT. Para la primera fase, que se llamará expansión isotérmica, de punto 1 al punto 2, el sistema, generalmente un gas ideal, se expande mientras está en contacto con una fuente caliente a alta temperatura. Se absorbe una cantidad de calor por el sistema de la fuente caliente y la temperatura del sistema permanece a alta temperatura de forma constante. Para la expansión adiabática de 2 a 3, el sistema se expande sin intercambio de calor con el entorno. Su temperatura disminuye desde alta temperatura hasta una baja temperatura y la energía interna del sistema disminuye, lo que genera más trabajo. Y para la tercera parte, la compresión isotérmica de 3 a 4. El sistema se comprime mientras está en contacto con una fuente fría a baja temperatura, cede una cantidad de calor rechazada por el sistema a la fuente fría. La baja temperatura permanece constante en todo este proceso. Y para la última fase, la compresión adiabática de 4 a 1. El sistema se comprime sin intercambio de calor y su temperatura aumenta desde la baja temperatura hasta la más alta temperatura que puede llegar el sistema. Acá se puede observar en más a detalle el diagrama de presión y volumen, ya que acá podemos observar el punto 1, el punto 2, del 2 al 3 y del 3 al 4, que está en el orden de expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Es un ciclo que se va a repetir constantemente en esta máquina térmica, como ya antes se ha mencionado. A continuación se podrá visualizar el ciclo de Carnot de una simulación recopilada de una página web, donde se puede ver el trabajo del pistón y la subida de temperatura, bajando de temperatura, dependiendo eh, de la parte del proceso, ya sea isotérmico o adiabático
en expansión o compresión. A continuación hablaré del ciclo real de Carnot. En la práctica, como ya muchos deben de saber, ningún ciclo es 100% eficiente, como ya antes se ha mencionado, y el ciclo de Carnot no es de excepción. Este no se puede realizar de forma exacta debido a las siguientes razones. En los procesos reales siempre hay pérdidas, ya sea de fricción, disipación de calor y resistencia del flujo. Ya también puede ser de intercambio de calor no ideal, es decir, mantener procesos isotérmicos perfectos es imposible o difícil, ya que el intercambio de calor entre el sistema y las fuentes no es instantáneo ni completamente eficiente. La comprensión y expansión adiabática. En los procesos reales siempre hay algo de transferencia de calor hacia o desde el entorno, lo que desvía el proceso de la condición adiabática ideal o deseada. En tiempo de operación, en un ciclo ideal los procesos deben realizarse infinitamente lento, cuasi estáticos, para ser reversibles, lo cual es inevitable en sistemas reales que requieren un rendimiento práctico. A continuación haré un análisis general de pérdidas que diferencian el ciclo ideal del real. Pérdidas por procesos irreversibles. La fricción mecánica es un ejemplo del cual el sistema real, la fricción entre componentes móviles reduce la eficiencia. Siempre quieras o no, una pieza va a entrar en contacto con otra o con algún, ya sea fluido que esté contenido en el mecanismo. La expansión y compresión no isotérmicas. En el ciclo ideal, los procesos de expansión y compresión son perfectamente isotérmicos y reversibles, pero en un ciclo real hay cambios de temperatura y se requiere más trabajo. La entropía generada en los sistemas reales aumenta la entropía, lo que afecta el rendimiento en general. Pérdida por irreversibilidades externas. Transferencia de calor imperfecta, el ciclo ideal el calor se transfiere sin diferencias de temperatura, pero en realidad siempre habrá una pérdida de temperatura, ya sea por el material o por otros factores, como ya antes he mencionado. Pérdidas térmicas en el entorno. En sistemas reales, parte del calor puede escaparse al ambiente, disminuyendo la cantidad de energía disponible. Pérdidas debido a la naturaleza de los materiales. En los ciclos reales, los materiales utilizados en el sistema, por ejemplo, pistones o paredes, no son ideales y presentan propiedades que limitan la transferencia de calor o generan fricción adicional, ya sea por su composición, impurezas en los metales o mal diseño de los mismos. Aplicación industrial del ciclo de Carnot. Primero hablaremos sobre las plantas de generación eléctrica. Las turbinas de vapor o de gas buscan aproximarse al ciclo ideal de Carnot mediante el uso de altas temperaturas de entrada y bajas temperaturas de rechazo en condensadores. La refrigeración y aire acondicionado, que estas son las más conocidas por el público en general, ya que una refrigeradora la tiene medio mundo. Y el aire acondicionado puede ser más conocido en centros comerciales o se usa más seguido. Aquí el ciclo de Carnot sirve como referencia para diseñar sistemas de refrigeración. Los compresores y evaporadores reales están diseñados para maximizar el coeficiente de rendimiento o COF basado en el modelo de Carnot. Motores térmicos. Los motores de combustión interna, como los de automóviles, intentan optimizar la eficiencia térmica acercándose a las ideas del ciclo de Carnot. Sistemas criogénicos. En sistemas de enfriamiento a temperaturas extremadamente bajas, como en investigación científica, se implementan conceptos del ciclo de Carnot para minimizar las pérdidas. Cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta para mejorar el ciclo de Carnot. Mejoras en transferencia de calor. El uso de intercambiadores de calor más eficientes que minimicen las diferencias de temperatura entre las fuentes de calor y el sistema. Empleo de fluidos térmicos avanzados con mejor conductividad o transferencia de calor. Reducción de irreversibilidades. Implementación de materiales de baja fricción para reducir pérdidas mecánicas. O diseño de componentes con tolerancias precisas para optimizar la expansión y compresión en el sistema. O el incremento de altas temperaturas y disminución de bajas temperaturas.
En motores y plantas térmicas se utiliza el diseño de turbinas que operan a temperaturas más altas y para mejorar la eficiencia. La refrigeración se desarrolla en sistemas que enfrían el ambiente cercano al mínimo posible. Y en cuanto al uso de tecnologías avanzadas, pueden ser la incorporación de ciclos combinados como Rankine y Brighton, que aprovechan el calor residual del ciclo principal, o la aplicación de los controladores electrónicos para ajustar parámetros de operación en tiempo real y así sea más sencillo el trabajo y llegar al ciclo ideal de Carnot. El aislamiento térmico avanzado. Empleo de materiales con alta resistencia térmica para evitar pérdidas de calor al ambiente. Gracias por su atención. Espero que el día de hoy hayan podido informarse mucho más acerca del ciclo de Carnot y todos los detalles que vienen con él, ya sea el ideal y el real, sus diferencias y cómo se podría mejorar para llegar al ciclo ideal, para tener la mayor eficiencia posible. Nuevamente, muchas gracias. Eso sería todo.